Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Cintia Juca. Actualmente curso el cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy abordaremos temas muy importantes como es la protección a nuestros menores en entornos virtuales. Permítanme compartir pantalla para explicarles un poco mejor. Los derechos digitales y los derechos de los niños en entornos virtuales. Tocaremos temas como protección, privacidad y derechos. El avance de la tecnología de la información ha transformado radicalmente la forma en que niños, niñas y adolescentes aprenden, se relacionan y participan en la sociedad actual. Si bien es cierto, en los entornos virtuales como redes sociales, plataformas y videojuegos ofrecen grandes beneficios, también han surgido múltiples riesgos que pueden vulnerar los derechos fundamentales. La protección jurídica de los menores se constituye como una prioridad inaludible de garantizar su desarrollo integral frente a la violencia digital y la exposición indebida. La doctrina de protección integral de los niños reconoce que son sujetos de derechos, por lo tanto, el Estado, la familia y la sociedad tienen la responsabilidad de garantizar su bienestar y seguridad también en los entornos virtuales. ¿Qué derechos son los que están expuestos? Son los derechos a la intimidad, los derechos a la imagen y los derechos al honor. Les voy a poner un ejemplo en el cual se rompe la protección de estos derechos. Uno de ellos, perdón, un estudiante de 14 años tiene una fotografía muy personal que fue publicada en redes sociales sin su autorización. Además, algunos compañeros utilizan esta imagen para hacer burlas y comentarios ofensivos. En el Ecuador, la protección de estos derechos está garantizada en la Constitución de la República, en el Código de la Niñez y Adolescencia y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En el marco internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, Observación General número 25 y la garantía de los derechos en el entorno digital. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas que deberíamos implementar para garantizar esta protección? Es la supervisión y la configuración de privacidad rigurosas que garantizan un entorno controlado. La educación y el autocuidado, que los niños, niñas y adolescentes sepan y comprendan y que valoren la importancia de su intimidad personal. Tenemos la restricción de contenido, que es evitar que que la información sea difundida sin autorización, previniendo riesgos como grooming y ciberacoso. La acción y la denuncia es identificar y reportar conductas inapropiadas en entornos digitales ante familiares, instituciones educativas o a las autoridades competentes si se requiere el caso. La protección integral. La protección de estos derechos no es tarea fácil y no es solo la responsabilidad de una persona. La responsabilidad debe ser compartida entre la familia, las instituciones educativas y las autoridades para salvar estos derechos. Si bien es cierto, los entornos virtuales ofrecen oportunidades de aprendizaje como comunicación y desarrollo para los niños, niñas y adolescentes. Pueden generar riesgos que afectan su desarrollo y que afectan sus derechos fundamentales como la intimidad, la imagen y el honor. La protección de estos derechos requiere un compromiso conjunto del Estado, la familia, las instituciones digitales y de las plataformas digitales. Es fundamental fortalecer la educación digital, promoviendo el uso responsable del Internet y garantizar los mecanismos de protección efectivos. Solo así se podrá constituir un espacio digital seguro que respeten la dignidad y los derechos de niñas, niñas y adolescentes. La tecnología es una herramienta para el desarrollo de la niñez,
nunca una amenaza para sus derechos. Otro tema importante es la violencia digital. ¿Qué tipos, riesgos y consecuencias jurídicas podemos encontrar? Las plataformas digitales y las redes sociales representan un ecosistema de aprendizaje, interacción y desarrollo de enorme valor para los niños, niñas y adolescentes. La conectividad permanente expone a los grupos vulnerables a nuevas expresiones de daños que amenazan directamente su integridad moral y sus derechos fundamentales. Debemos identificar las conductas hostiles recurrentes dentro de la estructura digital y del Internet. Una de ellas es el ciberacoso. El ciberacoso es el hostigamiento sistemático, burlas y los desprecios públicos en redes sociales enfocados en dañar el autoestima. Las revelaciones íntimas es la divulgación no consentida de contenido fotográfico o audiovisual de índole privada, lesionando la propia imagen. La suplantación. La suplantación es la apropiación ilegal de la identidad virtual para cometer fraudes, difamar o deteriorar el honor a terceros. El grooming. El grooming es el proceso de manipulación psicológica en el que el adulto simula una identidad para ganarse la confianza de un menor y perpetrar un abuso sexual. La sextorsión. Es el chantaje extorsioco mediante amenazas de divulgar contenido íntimo para obtener dinero, conductas de sumisión o nuevas imágenes. Por ejemplo, un adolescente de 15 años comparte una fotografía íntima en confianza. Esta imagen es difundida en chats grupales sin su conocimiento para generar burlas. Estamos ante un caso de ciberacoso. Y de sextorsión también. Es importante mencionar que dentro del marco legal se garantiza la protección de estos derechos, como en la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. También es importante que se aborda la protección de estos derechos, perdón, de los derechos fundamentales dentro del Código Orgánico Integral Penal. Dentro del marco internacional tenemos la doctrina de la protección integral basada en la Convención de Derechos del Niño. ¿Cuáles son esas recomendaciones prácticas para evitar estos tipos de violencia? La privacidad avanzada, configurar filtros estrictos de visibilidad de perfiles de plataformas en redes sociales, el diálogo preventivo, sostener charlas constructivas abiertas entre tutores, psicólogos y estudiantes, la doble autentificación. Es importante emplear la verificación multifactor para reducir la suplantación de identidades, limitar el contenido, concientizar sobre no almacenar o enviar contraseñas o contenido multimedia íntimo. La denuncia oportuna, acudir inmediato ante fiscalía y departamentos escolares ante indicios de acoso. La asistencia legal. Es importante buscar asistencia jurídica y experta cuando existan indicios de un hecho antijurídico. Como conclusión, les puedo compartir la seguridad en el Internet para niños, niñas y adolescentes no depende de prohibir el acceso, sino de la acción combinada entre la debida educación digital y la corresponsabilidad familiar y la eficiencia punitiva de nuestras leyes. Por otro lado, tenemos la protección de datos personales en el Ecuador. También tocaremos temas importantes de privacidad, derechos y también de la seguridad. La digitalización abre un mundo de oportunidades en comunicación, educación, pero simultáneamente expone a los individuos, especialmente a los menores, a nuevos y significativos riesgos de privacidad. La era digital ha impulsado avances sin precedentes en comunicación, educación y comercio, y el acceso casi ilimitado a la información, refiriendo a la interacción social y al aprendizaje.
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se define como un dato personal a toda información que identifique o haga identificable a una persona natural. Incluye elementos tradicionales como los nombres, números de cédula, correos y direcciones, pero también aspectos modernos como la geolocalización, metadatos, registros fotográficos e información biométrica sofisticada, perdón. La protección de datos personales es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República. Eh, ¿Cuál es tenemos que tener principios para la publicación y para el tratamiento de nuestros datos personales? Primero es el consentimiento. Es la principal clave. Ninguna entidad pública o privada puede tratar datos personales sin la autorización libre, específica e informada a su titular. La seguridad y su licitud. Toda recopilación de datos debe obedecer a fines legales y legítimos para garantizar la seguridad con medidas tecnológicas adecuadas contra fugas, para que nuestra información no, por ejemplo, si yo doy mi información al Banco del Pichincha, les pongo un ejemplo. Solo él puede tratar mis temas y no puede, no, me tienen que garantizar que no exista una fuga de mi información a otra empresa. La minimización. Las organizaciones únicamente deben recolectar los datos estrictamente necesarios para cumplir un fin específico. Les pongo un ejemplo. Durante una actividad escolar, Juan fue fotografiado sin consentimiento. Las imágenes se difundieron en redes sociales con insultos y sus datos de contacto privado. Esto se produjo un acoso sistemático y amenazas de extraños y un serio deterioro de su rendimiento escolar y emocional. Igual, la protección de datos personales se constituye también como que la protección dentro de la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Ley de Protección de Datos Personales. La doctrina especializada en derechos digitales sostiene que la protección de datos constituye una manifestación moderna del derecho a la intimidad. Estefano Rodota considera que el control de la información personal es indispensable para preservar la dignidad humana y la autonomía individual de las sociedades tecnológicas. Las recomendaciones prácticas. Ajustemos nuestra privacidad en redes sociales, limitando la visibilidad de la información personal en perfiles y en redes sociales, las contraseñas y autentificaciones en 2 pasos, la supervisión de menores en Internet, la conciencia al compartir la información. No compartamos nuestros datos sensibles como dirección o teléfono en plataformas públicas. La lectura de políticas de privacidad. Leer siempre las políticas de privacidad antes de aceptar los términos de un servicio web. Los avances de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales representan progreso trascendental en el marco jurídico ecuatoriano, reconociendo los derechos ciudadanos al control de su información y estableciendo obligaciones claras que fortalecen la confianza digital. La protección efectiva de datos de demanda, una sólida educación digital y la participación efectiva de la ciudadanía, subrayando la importancia de la responsabilidad institucional para implementación exitosa. Fomentar una cultura de respeto es esencial para garantizar los entornos digitales seguros, proteger la dignidad humana y consolidar los derechos fundamentales de las personas en el área digital. Muchas gracias, pero también les voy a compartir otro tema importante. Permítanme compartir pantalla para explicarles un poco mejor. ¿Cuál es el sexting y el riesgo en entornos digitales? ¿Qué es el sexting? Es enviar, recibir o compartir imágenes o videos de índole o contenido íntimo y sexual mediante medios tecnológicos.
¿Por qué ocurre esto? Ocurre por factores de confianza entre parejas o amigos, la aceptación social, la falta de percepción del riesgo y la vulnerabilidad de los menores frente a la difusión no consentida. El contexto en jóvenes. El uso constante de redes sociales y dispositivos móviles, perdón, facilita el intercambio de información personal. Una vez enviado el contenido íntimo, se pierde el control sobre quién puede verlo o compartir. Ejemplo, Lucía envía una fotografía privada a su novio porque confía en él. Tiempo después, al terminar la relación, la imagen es compartida sin autorización entre otras personas. Compartir las imágenes privadas de otra persona sin autorización puede generar graves daños emocionales y responsabilidades legales. ¿Cuáles son los riesgos del sexto? Las imágenes o videos pueden ser compartidas con otras personas, vulnerando la intimidad y la privacidad. Puede generar acoso en redes sociales, burlas, humillaciones, amenazas, chantajes y cyberbullying. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales a las que nos exponemos cuando divulgan nuestra intimidad? Ansiedad, tristeza, la vergüenza, el miedo de salir a la calle y el baja autoestima. En el Ecuador, la intimidad, la imagen y la dignidad de las personas están protegidas por la ley. La difusión de contenido íntimo sin consentimiento puede vulnerar estos derechos, especialmente cuando involucra a niños, niñas y adolescentes. Una imagen enviada puede permanecer mucho tiempo en el Internet. Tenemos la prevención y protección. Una fotografía compartida por medios digitales puede ser copiada, almacenada o difundida sin autorización, perdiéndose el control de su destino. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas? Pensar antes de enviar esta información personal. Configurar la privacidad en sus redes sociales. Utilizar contraseñas seguras. No compartir información personal con desconocidos. La protección de datos personales contribuyen a salvaguardar la privacidad y la seguridad y la dignidad de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son estos datos personales? Las fotografías, videos, nombres y apellidos, dirección domiciliaria, número de teléfono, correo electrónico y dispositivos inteligentes. ¿Cómo actuar ante un caso de difusión no autorizada? No reenviemos ni difundamos el contenido. Conservemos capturas de pantallas y otras evidencias. Informar inmediatamente a padres, representantes, docentes o personas de confianza. Solicitar apoyo a las autoridades competentes para la protección de los derechos. Buscar acompañamiento psicológico o emocional cuando sea necesario. Muchísimas gracias. Eh, Quisiera preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre los temas que acabamos de tratar. Yo les agradezco muchísimo la participación el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.